Sí, porque fui a buscar algo para... Este es el primer bloque del Café Literario Más allá de las palabras. Hoy 28/9 del 2023. Yo lo único que les voy a pedir que cierren los micrófonos porque así se escucha y nos escuchamos todos y bien. Bueno, les voy a contar un poquito todas las cosas que hay hoy. La efemérides es bastante poblada. Es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, creado el 17 de noviembre del 2015 por la Organización de las Naciones Unidas de Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adoptado por la ONU en el 2019. Habla de la inteligencia artificial que posibilitará mejorar el acceso a la educación. Bueno, ahora estaba bastante mapuleado porque dicen que la educación artificial está perjudicando la educación. Y esto me lleva a pensar qué pasaba en la época que llegó la escritura, que protestaban la gente que era oradora por las calles, que iban a bloquear la educación, la escritura iba a bloquear la oralidad. Y no fue así. Y después pasó exactamente lo mismo con los libros. Cuando aparecieron los libros, este, porque era solamente dado a los curas, también, también las imprentas eran, eran quemadas, nadie quería, y hay muchos libros que hablan de esto, de en contra de. Acá, el problema no es la inteligencia artificial, sino el problema es, por un lado, las familias que no ponen límites al uso de la computadora o del celular. Y por otro lado, el problema, y yo sé muy bien de esto, que son muy pocas las docentes que cambian de la escuela tradicional a una escuela que sea con inteligencia artificial. O sea, son muy pocas. Mi hija, que es profesora de matemática, me decía, ella está trabajando con programas para que los chicos sepan que son vectores, por ejemplo, y trabaja con esos programas que, que vienen de Estados Unidos y los chicos se divierten mucho. Lo que pasa que trabajar con la computadora implica un desgaste, dicen, de trabajo para los docentes. Y bueno, acá el problema también surge de que el Estado tampoco posibilita de que el docente se capacita como tiene que capacitarse. Y bueno, esto nos va a llevar otra vez a muchos años. Sí, Carolina. No, que además las empresas tecnológicas lo que quieren siempre es ganar más guita. Entonces pasan a ser ellos mismos estados, más que los estados, las grandes empresas. Esa es una realidad de este mundo, desgraciadamente. Y sí, vamos a ver qué pasa Porque los con estados, todo lo... si hay un estado que empieza a controlar comunista, comunista, te dicen comunista por cualquier pelotudez. Y sí, pero no saben lo que es el comunismo, porque No es así. existe el comunismo, Y no no, no, existe. No hay no. ningún país como China es el país más capitalista de todos. Es el que avanza mucho más en tecnología. Es una cuestión de ignorancia en general. Y sí, eso tenés razón, Pero colaboran tenés mucho los que razón, verdaderamente ganan guita, que son las grandes empresas. claro, y Bueno, sí. Alicia está conmigo. Bueno, Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, establecido en 1990 durante el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres para conmemorar a los grandes, a las grandes, a los grandes números de muertes de mujeres por diferentes enfermedades. Día Mundial contra la Rabia, establecido por la Alianza Global para el Control de la Rabia, homenaje al científico francés Louis Pasteur, quien falleció este mismo día en 1895. Hoy es el día del rector. Yo estaba ahí en los 50 años de la escuela y
uno de los profesores dijo, hoy es el día del rector, y se aplaudió. En Argentina se celebra desde 1930, que llegó después de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Ese día de la muerte de Hipólito Yrigoyen, renunció el primer rector de la Universidad de Buenos Aires, Luis Posse, que en realidad la función del rector dentro de las universidades es analizar la situación de la universidad junto a los miembros de la rectoría para ver si se ajustan los programas y la gestión administrativa y académica con las decisiones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la institución. En este momento, todo esto se hace en colaboración con los alumnos. Nace en el 551 a.C. Confucio, que es filósofo chino. Y nace Herman Melville, novelista estadounidense. En 1978 muere el Papa Juan Pablo. Su nombre era Albino Luciani. Y en el 2016 muere Shimon Peres, escritor israelí, que voy a tener que buscar a ver el escritor israelí que Shimon Peres, que escribía, que no sé. ¿No fue político también? Sí, fue político también, pero Fue era político, tuvo un cargo, sí. tuvo un cargo. Tuvo Sí. cargo, pero era escritor. Bueno, quien va a empezar a leer es Susana Cataño. Bueno, hoy yo os traje una poeta que fue nombrada en algunos de estos encuentros. No sé si en este o en otro de Daniel, pero creo que fue acá, y que es Edna Pozzi. Y había alguna de ustedes que lo conocía. Esta poeta es una grande que no hace demasiado tiempo que falleció, y hay mucha ingratitud porque hace mucho que no se la nombra en ninguna parte. Era Edna. Edna Pozzi. ¿Con Z? Sí, con Z. Bueno. Doble Z, ¿eh? Sí, sí. Es doble Z. Bueno, ella ha transformado el dolor en arte porque ella perdió una sobrina muy joven en un accidente. La sobrina había empezado a escribir y Edna Pozzi queda muy, muy mal. Y hay una parte de sus obras completas que dedica días de luto, lo tituló Días de luto con Cecilia. Cecilia era la sobrina. Y escribió toda una serie de poemas que para mí, obviamente, y para cualquiera, es todo un poema largo, pero ella lo dividió con números. Yo les voy a leer solamente dos, son cortitos, y no sé, por ahí no se va a apreciar demasiado lo buena poeta que es porque voy a leer poco, pero realmente, para mi gusto, es una de las partes más bellas de toda su obra y seguramente la más dolida, ¿no? Ella además fue jueza y era una mujer que a mí me daba un poco de miedo. Yo la miraba de lejos y tenía una cara tan seria que daba trabajo acercarse, pero una vez fuimos con Lidia Vinciguerra, que nos llevó a San Luis cuando creamos el Museo de la Palabra Manuscrita, y también fue Edna, y ahí tuve oportunidad de hablar con ella, y resultó ser una persona encantadora, encantadora. Incluso hasta me hizo la contratapa de un libro. Bueno, le voy a leer entonces estos poemas que dice así. Mis muertos son todos de piedra dura, jade, lapislázuli, rubí. Se embellecen con el paso de los días para caer en palabras secas y limpias. Mi madre, solo ella, se muestra como un cartuchito de violetas que la lluvia de otoño moja incesantemente de tristeza. Cecilia ya no responde cuando la llaman por su nombre o investigan detrás de sus palabras el montoncito de mariposas exhaustas que solo alentaron para el sueño o la desdicha.
Ya vacila y cae entre los poemas perfectos que alcanzaron su cuello de neblina para celebrar una muerte doméstica de panes viejos y camisas abandonadas. Ya se vuelve igual que otros muertos en su cuna negra que las madres cubren con tules y florcitas de raso cada noviembre para el Día de las Ánimas. Cecilia es nada más que esta cajita de metal donde guardo sus versos, no los huesos de muerta joven, doblados sobre una avalancha de jazmines y ángeles de vidrio. Tampoco es esa mujer que golpea mi puerta en las noches de invierno y a la que siempre digo que no hay nadie en la casa. Bueno, yo lo leí todo junto, los dos, ¿no? Pero no sé, a mí cada vez que lo leo, Precioso. parte esta de su obra, me conmueve el alma, porque Días realmente... días de ¿Cómo? luto, días de luto Días de luto con Cecilia. con Cecilia. Es Sí, Entonces, precioso. poemas. es precioso. Ella es la que tuvo un affair, no se sabe bien qué, con Camero, con Juan José Camero. Bueno, leí otro, dale. Leí un tercero. Esperá porque yo lo salteé. Ah, ¿Qué edad tenía Bueno, Cecilia? cualquiera. Ah, ¿cómo? ¿Qué edad tenía Cecilia? Cecilia creo que tenía alrededor de 30 o 20 y ah, pico. Y Siguerra a mí me regaló un libro de ella, obviamente le faltaba muchísimo para escribir bien, 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 pero era una chica que recién empezaba y claro. evidentemente la tía estaba muy pegada a ella, ¿no? Y fue terrible. Bueno, acá al azar abrí uno que dice, a veces cuando Cecilia se sienta a leerme ya como Leopardi, y estoy como resguardada en sus ojos verdes, cálidamente secreta y lejana, pienso en las palabras que están detrás de las cosas, acechando en su dignidad de pétalo, y como ya pronto podré ordenar este confuso episodio de poemas y lograr cierto orden, cierta eternidad, lineal pero a la vez tibia, en esa zona donde ahora Cecilia pregunta si me duelen las piernas y hay como un hilo de hojas verdes temblando en el cielo de octubre. Qué lindo, hermoso. La Es verdad que hermoso, sí. es hermoso. Sí. Eh, Aparte del luto saca cosas Hace lindas, arte, porque hace arte, hace hace arte, arte, hace sublima, arte. sublima. Sí. Bueno, Palabras. Transforma el dolor en arte. claro. Muchas gracias, Susi. No, gracias a Marta, ustedes por escuchar. Yo les voy a leer algo. bienvenida, gracias por entrar. No, gracias. Lo que pasa es que a veces los tiempos de Cristi no me dan. Y hoy, ¿Me lo decís bueno, a mí? me dejaron. No, no, yo tengo nietos. Mi vida pasa por la desocupación, la jubilación y la dependencia. Bueno, es así. Bueno, anoche no estuviste vos y yo leí algo. No estuve porque seguíamos mudándonos y la Ah, verdad, estaba muy cansada. no, leí La mamá de los cuentacuentos, pero ahora voy a leer Adiós. Bueno, Las mejores pinturas de Ferrar Bassa, el Giotto catalán, están en las paredes del convento de Pedralbes, lugar de las piedras albas en las alturas de Barcelona. Allí vivían apartadas del mundo las monjas de clausura. Era un viaje sin retorno. A sus espaldas se cerraba el portón y se cerraba para nunca más abrirse. Sus familias habían pagado altas dotes para que ellas merecieran la gloria de ser por siempre esposas de Cristo. Dentro del convento, en la capilla de San Miguel, al pie de uno de los frescos de Ferrar Bassa, hay una frase que ha sobrevivido como escondida al paso de los siglos. No se sabe quién la escribió. Se sabe cuándo, está fechada en 1426 en números romanos. La frase casi no se nota. En letras góticas, en lengua catalana, pedía y pide todavía. Dile a Juan que no me olvide. Ay, muy triste. sí.
termina eso, termina olvidándolos. Bueno, Sí, lamentablemente así era en esa época donde los padres encerraban a sus hijas, las destinaban a un convento porque no tenían dote, no tenían fortuna y así pasaban las chicas su vida, ¿no? Su vida. se llama Adiós, ¿y de quién es? De Eduardo Galeano, del libro Los Ah, Espejos. está bien. Seguramente lo he leído, pero no me acuerdo. Bueno, Gloria, gracias, Marta. Gloria, No, gracias a ustedes, chicas. Hola, ¿qué tal? hola. Leyendo una introducción en el libro de los cuentos populares irlandeses, escrito por José Manuel de Prada, supe de la importancia de los narradores en Irlanda, antes de que fuera colonizada por Inglaterra, desde los primeros años del siglo XVII hasta principios del siglo XX. Era una costumbre propia de la aristocracia, el relato, la narración. Hasta que los ingleses terminaron con esa aristocracia, pasó a ocupar un lugar importantísimo en la gente pobre. Cuenta un gran folclorista irlandés, Jem de Largy, que le dedicó un estudio importante a los narradores, que había un vagabundo experto en el arte de contar cuentos, que nunca dejaba de hacerlo, cuando le invitaban a entrar en alguna de las casas. Pero era muy celoso de sus cuentos y le temía a Lynch, un famoso narrador que le robará sus historias. Una vez ante un grupo de personas, cuando iba a narrar una de sus historias, observó bien a todo el conjunto para asegurarse que Lynch no estuviera. Terminó la contada y escuchó un grito de Lynch que agazapado había oído el cuento y dijo: ahora tengo el cuento a pesar tuyo. Y muy ufano para demostrarlo empezó a narrarlo. Esta pequeña anécdota demuestra el aprecio y el celo que tenían los campesinos y la gente pobre por el venerable arte de contar. Se preparaban mucho para memorizar, gesticular y dar énfasis a cada narración. La literatura irlandesa es la más rica y la mejor conservada de la Europa occidental, que dio origen a grandes joyas literarias. Bueno, esto me lo leí en el prólogo de un cuento de cuentos irlandeses. Los cuentos no me gustaron mucho, porque Prólogo ¿Cómo? de los cuentos irlandeses. Claro, sí, es cuentos populares irlandeses. Es el prólogo que hace un español que se llama José Manuel de Prada. José Manuel De de Prada, Praga. sí, es el prólogo. Va, es parte del prólogo, no lo hice un resumen, obviamente, una adaptación del prólogo, digamos. Pero los cuentos en sí no me gustaron mucho, porque viste, con la traducción no siempre uno... Y no anda, la No es traducción lo no mismo, anda, no. no es lo mismo, no. Y los No. leí casi todos, un montón de cuentos, pero no me interesaron mucho, los leí para ver Pero que, a dónde arribaban. ¿cuentos de qué siglo eran? ¿Del siglo XVI? Y mirá, yo creo que son, que están recogidos de varias épocas, ¿me entendés? Son de distintos autores los cuentos. Porque digamos que el auge empieza en el siglo XVII, pero después XVII. está a principios del siglo XX. Es un periodo Ah, largo. Yo supongo que debe ser en la última parte, cuando ya eran populares, porque antes estaba un poco limitado a la aristocracia, como lo dice, hasta que Inglaterra borró con la aristocracia irlandesa y pasó a ser a poder de los pobres, el cuento y la renarración. Claro. Así que supongo que es más hacia el fines del siglo XIX o XVIII, XIX más que nada, XVIII, XIX, no sé. Pues son qué varios interesante. cuentos. Pero qué Pero es interesante. interesante lo que ¿no? leíste, muy Sí, interesante. Sí, a muy mí me interesante. interesó mucho y dije, Sí, bueno, cosas que uno no conoce por ahí, ¿viste? sí. Leerla. Bueno, Carolina, gracias. No, de Gloria. nada. Bueno, vamos con un cuentito más livianito. Hace días que el lunes anda como loco por estar junto al sábado. Cada año ocurre lo mismo cuando llega el buen tiempo y los fines de semana
se transforman en pequeñas vacaciones que alteran la rutina de los días laborables. Desde principios de septiembre, el lunes suele quejarse de cualquier cosa, ya sea del clima, los negocios, la lotería o el fútbol. Nunca está cómodo iniciando la semana, porque su opinión, la gente arrastra una resaca muy grande por los excesos del sábado y del domingo. El martes y el miércoles comparten ese punto de vista, pero como reciben un eco amortiguado de esos mismos efectos, no apoyan a su compañero en sus reivindicaciones. Y con el jueves es inútil pactar, ya que su posición intermedia lo hace insensible a las inquietudes de los extremos. El viernes es, por tanto, el rival a batir. La inminencia del fin de semana lo convierte en un día positivo y eso se nota en el ambiente. Así que el lunes ha propuesto al viernes cambiar su lugar en el calendario. Le ha dicho que empezando la semana en viernes, la gente no estará de mal humor. Y el viernes lo está pensando. No en vano está harto de guardar las formas hasta el mediodía para ser considerado luego como la antesala del desmadre, del quilombo. Aunque solo fuera por variar, le gustaría dar a todos con la puerta en las narices por descanso del personal. Por ello, ha prometido el lunes que estudiará a fondo su propuesta y ya le dirá algo el día menos pensado. Termina como siempre. Muy bien, Caro. ¿Qué leíste? Esto es Días Hábiles del español Pedro Herrera. Me pareció gracioso. Sí. De Pedro Herrera. Bueno, a ver, Alicia. Bueno, yo siguiendo desde que está el Malón de La Paz acá en Buenos Aires, que me dije que iba a leer poetas jujeños, y alegre porque van a trasladar a Milagro a La Plata, ¿no? Porque está con una enfermedad muy grave. Entonces voy a leer de Ernesto Aguirre, que es más como de nuestra generación, digamos, ¿no? Que nació en 1953 y murió en el 2016. Una serie de poemas cortos. Voy a leer 3 poemas cortos de él, y así se llaman, poemas cortos. Un pájaro volando es siempre un argumento sostenido por el aire para cambiarnos la vida. Con las tormentas regresa la certeza de ser pez en el exilio. En el embravecido océano de tus ojos, un dolorido pez, por un instante, fue visto buscando tierra firme. Gracias. Muy lindo. Esos 3 poemas cortos. Muy bueno, muy bueno. Me encantó el primero más que A mí también me gustó mucho. No sé de quién es. Anoté el título, pero no. Ernesto Aguirre. Ah, bueno. De San Salvador de Jujuy. Bueno, ya que mencionaron los cuentos irlandeses, yo les puedo contar algo que pasó en Irlanda. Estaban reunidos los 10 sabios alrededor de la mesa una noche pensando que el bolso de todas las palabras existentes había desaparecido. Y cuando desaparecía de la visión de los sabios, aparecía justo encima de la mesa de ellos. Y es así, apareció ese bolso de cuero. Porque había muerto el último irlandés contador de cuentos. Había que ubicarlo en otra casa. Así que se pusieron a hacer el ritual
que conocían los sabios, cuando pasó medianoche, el bolso de cuero de las palabras existentes había desaparecido. Y entonces se preguntaron dónde había volado, que no lo vieron ni siquiera partir. El sabio de la luz dijo: yo, acompañado del águila, voy a encontrar dónde se ubicó el bolso, porque quiero saber que el contador de cuentos sea realmente excelente contador. El águila vino, anduvo rondando por Irlanda hasta que descubrió en un pueblito por allá, aún en una casita muy humilde, donde un trabajador de la tierra que iba y venía al pueblo todas las mañanas para ubicarse en la estancia y trabajar, ahí estaba, una casucha de madera. Y allá fue el sabio. El sabio recorrió los lugares hasta que llegó. Y cuando llegó, le preguntó a la señora dónde estaba su esposo y le dijo que viniendo por el camino. Así que él rápidamente empezó a desandar el camino hasta que lo encontró. Y lo encontró con otros que venían. Venía hablando y venía contando cuentos. Él lo escuchó y lo escuchó un cuento y otro cuento y otro cuento más, hasta que llegaron a la casa. Y en la casa lo hizo entrar. La mujer ya tenía preparada la comida porque sabía que si venía un extraño y más un sabio, ¿cómo no lo iba a recibir? Así que después que comieron un hermoso plato de sopa con algo de guiso y una fruta, el sabio empezó a contar un cuento y otro y otro y otro más. Y otro más, y pasó la noche completa entre cuentos bien narrados, donde él se iba del lugar y podía ver las imágenes que contaba. Así que cuando llegó la mañana temprano, dijo: es momento de regresar. Y cuando regresó al bosque, le dijo: seguramente ustedes me preguntarán si ese aldeano es excelente narrador. Y yo les puedo contar que sí, que es excelente narrador y que más adelante sus cuentos rodarán por el mundo. Los 7 sabios se llaman, y dentro de un rato, cuando nos volvamos a ver, les digo el autor, porque en este momento no recuerdo, lo tengo escrito, así que acuérdense que nos vamos y volvemos a hacer una ronda. Va a venir 2 o 3 personas más que me acaban de escribir, esperemos que entren, y bueno, los espero para hacer una nueva ronda. Un beso grande y acuérdense que 10 son minutos. 10 minutos. A partir de ahora. A partir de ahora.